Hola, ¿sabes cómo se establece una integral definida para calcular volumen? Si no lo sabes, tienes que ver este video. Empezamos con el establecimiento de la integral definida que representa el valor exacto del volumen de un sólido de revolución. Para ello vamos a aplicar de nuevo el decálogo. Recuerda, antes de empezar con el paso 1 que está escrito en el decálogo, el paso 0 es identificar que efectivamente este problema que me dieron se puede resolver por medio de una integral definida. ¿Cómo puedo yo darme cuenta que este problema efectivamente se puede resolver por medio de una integral definida? Pues si fuera un cono, por ejemplo, si fuera una esfera a la cual yo le quiero calcular el volumen, bueno, pues ya tengo una fórmula. Eso no es un problema, eso es un ejercicio. Pero en este caso tengo una función una región del plano que está girando alrededor del eje X y se genera ahí un sólido de revolución. No tengo una fórmula directa para calcular el volumen, pero es posible, dividiendo al todo, calcular para cada parte el volumen y sumar los volúmenes de todas las partes y obtener el volumen del todo. Entonces, sí, se puede utilizar una integral definida para calcular el volumen que me están pidiendo. Identificado esto, ya hemos aplicado el paso 0, nos vamos al paso número 1. ¿Cuál es el todo? ¿A qué le quiero calcular el volumen? Bueno, el todo viene siendo este sólido de revolución que yo obtengo cuando giro alrededor del eje X, la región del plano delimitada por la gráfica de la función y igual a f de x, el eje X y las rectas verticales x es igual a a y x es igual a b. Esa es la región que yo estoy girando alrededor del eje X y cuando lo giro obtengo un sólido de revolución, que es el que se muestra aquí en la figura. Ese es el paso número 1, indicar el todo al cual le quiero calcular alguna cualidad. Paso número 2, ¿qué le quiero calcular? Ya lo mencioné, quiero calcular volumen. El paso número 2 consiste en darle un nombre matemático a esa cualidad, una literal que represente el valor exacto del volumen. Como es volumen, voy a utilizar la V mayúscula para denotar ese número, el valor exacto del volumen. Entonces, V es un símbolo que representa el valor exacto del volumen de ese sólido de revolución. Paso número 3. ¿Cómo debo dividir al todo para que en cada parte yo sea capaz de calcular el volumen? Pues yo ya sé que si divido a lo largo del eje X, lo que voy a obtener son, por así decirlo, rebanadas. Entonces, si divido en una cantidad infinitamente grande de partes, el intervalo AB, aquí voy a mostrar un subintervalo que empieza en X y X más dx, a este subintervalo le va a corresponder una parte, digamos, una rebanada infinitamente delgada. Aquí la voy a mostrar. Ese es el siguiente paso número 4. Mostrar una parte genérica que represente a todas las partes en las cuales yo he dividido al todo. Y como esta parte genérica corresponde a un intervalo infinitamente delgado, entiendo que el volumen también va a ser infinitamente pequeño. El siguiente paso consiste en darle un nombre matemático al volumen de esta parte genérica. Y como acabo de decir, el volumen es infinitamente pequeño porque la altura de esa, el grosor de la rebanada, por llamarlo de alguna manera, es infinitamente pequeño, pues entiendo que el volumen también lo va a hacer. Así que le voy a dar el nombre matemático dB. La D indica que el volumen de esa partecita es infinitamente pequeño. Y yo ya sé que el volumen total es igual a la suma de los volúmenes de todas las partecitas en las cuales yo dividí este sólido de revolución, que es el todo. Entonces, eso lo expreso matemáticamente indicando el volumen es igual a la suma, aquí está la suma, de todos los diferenciales de volumen. Es decir, el volumen total, el valor exacto del volumen es igual a la suma de los volúmenes de todas las partes.
Y para asegurarme que el todo esté completo, utilizo esta letra R mayúscula solamente como recordatorio de que los límites de mi integral deben empezar en A y terminar en B. Siguiente paso, ¿cuánto vale el volumen de una partecita? Como el subintervalo que empieza en X y termina en X más dx es infinitamente pequeño, la parte de la gráfica de la función que le corresponde acá arriba es un segmento de recta por el postulado de Leibniz. Y como es un segmento de recta, significa que esta parte genérica realmente es un cono truncado de altura infinitamente pequeña. La altura de ese cono truncado es dx, porque una base se encuentra en el punto X y la otra se encuentra en el punto X más dx. Y la distancia desde X hasta X más dx es precisamente la altura de ese cono truncado. Entonces, para calcular el volumen, en este caso se denota por dB, de este cono truncado utilizamos la fórmula correspondiente al volumen del cono truncado. Y aquí la muestro. El volumen de la parte genérica, denotado por dB, ahí es el volumen exacto. No estamos aproximando aquí, porque recuerden que este pedacito de curva es un segmento de recta. Y como es un segmento de recta, la figura que tengo ahí marcada, esta que está aquí señalada, es un cono truncado. Entonces, cuando yo pongo el signo igual aquí, no hay ningún error. El volumen del elemento genérico se calcula de manera exacta usando la fórmula del cono truncado. Y esta es la fórmula pi tercios por el cuadrado del primer radio. ¿Cuál es el cuadrado del el primer radio? ¿Cuál sería? Pues sería evaluar la función en el punto X, en este punto. Porque si yo evalúo la función en X me va a dar esta altura y es precisamente el radio de la tapa, digamos, de la izquierda, por así decirlo, de la base circular de ese cono truncado. Bueno, entonces el radio menor al cuadrado más el radio menor por el radio mayor. ¿Quién es el radio mayor? ¿Cómo lo calculo? Pues evalúo la función en el punto X más dx y lo que voy a obtener es esta otra altura. Me va a decir cuál es el radio de la otra tapa o de la otra base circular de mi cono truncado. Entonces, radio menor por radio mayor y el último término sería el cuadrado del radio mayor. Y todo esto multiplicado por la altura del cono truncado. En este caso, la altura del cono truncado es de X. Siguiente paso. Necesito escribir el diferencial de volumen evaluado únicamente en términos del punto X. No evaluado en algunos lados en X y otros en X más dx, porque eso no me ayuda a sustituir en mi integral para obtener una fórmula que de manera sistemática me dé el valor exacto del volumen. Entonces, para ello, para simplificar esta expresión y dejarla escrita en términos solamente de X, pues aplicamos el postulado de Leibniz. ¿Y qué dice el postulado de Leibniz algebraicamente? Algebraicamente dice f evaluado en X más dx es f de X más f' por dx. Y eso es lo que voy a sustituir a continuación. Entonces, este primer término dentro del paréntesis es el cuadrado del radio menor. Y después seguía más f de X, que es este mismo que está aquí. Y ahora, en lugar de escribir f de X más dx, le aplicamos la fórmula correspondiente al postulado de Leibniz. O sea, en lugar de escribir f de X más dx, escribimos f de X más f' por dx. Y lo mismo para el último término. Recuerden que este está elevado al cuadrado. Entonces, f de X más f' por dx y todo eso al cuadrado. Siguiente paso, hay que simplificar algebraicamente. Entonces, para este segundo término dentro del paréntesis, le aplicamos la ley distributiva. Multiplicamos todos los términos que están dentro del corchete por este factor que está fuera del corchete, que es f de X. Cuando multiplico f de X por f de X me da el cuadrado de f de X. Y después multiplico f de X por f'
de x por dx y obtengo este otro término, que es f de x por f' por dx. Aún no he desarrollado este binomio por cuestiones de espacio en realidad. Ya lo podemos realizar. Pero bueno, simplificando estos dos términos, f de x al cuadrado más f de x al cuadrado, obtengo 2 veces f de x al cuadrado. El siguiente término no tiene con quién simplificarse, así que lo paso tal cual está ahí. Y después desarrollo este binomio al cuadrado. Cuando desarrollo el binomio al cuadrado es el cuadrado del primer término, que es este que está aquí, el doble producto del primero por el segundo, es el doble del primer factor, bueno, el primer término por el segundo término, más el cuadrado del segundo término. Y acá está el cuadrado del segundo término. Y no olviden que todo está multiplicado por la altura del cono truncado. Y ahora hay que simplificar todo esto. Yo ya tenía 2 veces f de x al cuadrado. Y acá me apareció otro más. Significa que termino con 3 veces el cuadrado de f de x. Aquí tengo una vez f de x por f' por dx. Y acá me aparecieron otras 2. Entonces obtengo, finalmente simplificando esos términos semejantes, 3 veces f de x por f' por dx. Y este último término dentro del paréntesis no tengo con quién simplificarlo. Así que ahí lo dejamos tal cual está. Y ahora, observando, este término que está aquí es un número real. Este que está aquí es un diferencial de primer orden. Significa que comparado con este número real, este término, el segundo término que está dentro del paréntesis, es infinitamente pequeño. Por eso lo podemos omitir. Y el tercer término que está también dentro del paréntesis es infinitamente pequeño comparado con el segundo término. Y consecuentemente también es infinitamente pequeño comparado con el número real. Así que también podemos omitirlo. Entonces, aplicando las propiedades de las cantidades infinitamente pequeñas, podemos cancelar estos dos términos y quedarnos solamente con el primero. Entonces, cuando multiplico 3 por pi entre 3, eso solamente da pi, por el cuadrado de f de x, que es este término, y todo multiplicado por dx. Y aquí ya obtuve el diferencial de volumen. El volumen de este cono truncado es exactamente pi por el cuadrado de f de x por dx. Y ahora lo único que me falta es sustituir esta expresión en lugar de db aquí en mi integral. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, el volumen total es igual a la suma de todos los diferenciales de volumen desde x es igual a a hasta x es igual a b. Muy fácil, ¿verdad? ¿Puedes explicárselo a alguien más?